estamos. No te escucho, Ale. ¿Estás hablando? Ahora, Ahora sí. no, que les decía que si querían seguíamos un poquito más y ya terminábamos así, los dejábamos seguir con su fin de largo. Bien, creo que estábamos todos. Tengo una tela grande azul, bebé. Ahora, sí. Bien. Llevo un pedazo. Bien, bueno, está esto de el carácter de las economías precarizadas y en lo que tiene que ver con todo o sea, el énfasis que le dan a la pandemia y bueno, al ASPO, bueno, y al DISPO, y cómo, bueno, en general fueron las mujeres las que tuvieron que dejar sus lugares de trabajo, y bueno, también que aunque en la Argentina hubieran sancionado una ley para que se prohibieran los despidos, bueno, esto tampoco fue que, o sea, sucedió igual, se despidieron a muchas personas y muchas de esas personas eran mujeres, las cuales tuvieron que, bueno, volver a su casa, en donde vimos todos y todas cómo la violencia de género se vio exponencialmente, digamos, cómo creció, cómo el estar sí encerrados y encerradas, o sea, encerradas con su pareja, o inclusive, bueno, exparejas que fueron a buscarlas, nada, se vio fuertemente, se vieron las mujeres fuertemente afectadas por esta violencia desmedida, y que tampoco el Estado hubo una respuesta como una respuesta eficaz, ¿no? Una respuesta que pudiera atender esta situación, más allá, bueno, de llamar, denunciar, pero bueno, esto también evidencia la falta de, bueno, de refugios, de lugares en donde las mujeres puedan ir con sus hijos, hijas, puedan estar asistidas. Se evidencia, bueno, y las autoras hablan bueno, esto como una deuda que tiene el Estado para con las mujeres y para con, sí, con la sociedad en general, y cómo todo el tiempo se está hablando de, bueno, cómo pagarle, cómo, de dónde se va a recortar para poder pagar los plazos que se vencen sí, todos los meses para pagarle al Fondo Monetario. Y bueno, cómo, digamos, empresas como la empresa esta que iban a supuestamente a expropiar, Vicentín, al principio había contraído una deuda gigante que era, o sea, nunca la empezó a pagar ni siquiera, y por eso el Estado iba a realizar una expropiación de la empresa, ya que, bueno, la empresa contrajo una deuda muy importante y, bueno, no pudo asumirla. Y al final no se hizo nada por la presión mediática y política y concentrada en los medios, bueno, de los medios de comunicación y de todo el capital agroindustrial. Y no pasa lo mismo con la vida de las compañeras, que están todo el tiempo en peligro y que se endeudan y no importa, tienen que pagar igual, mientras que, bueno, si vos tenés plata y tenés negocios y tenés abogados, deudas y no pasa nada porque siempre te van a respaldar y a proteger, ¿no? Ahí, digamos, se ven mucho estas desigualdades muy fuertes. Sí, el correlato con eso que traían de la decolonización, pero en realidad pensando en la colonización también de el proceso de el despojo de las comunidades originarias y de esas tierras, ¿no? Y cómo ahí eso se sigue arrastrando, que un poco lo trabajábamos en la clase anterior, me parece que era, que cómo eso se sigue arrastrando y cómo eso tiene un correlato fuerte con esto de que las mujeres no tengan dónde ir, y también, si bien el despojo ha sido para toda la comunidad, digamos, eh, y el acceso a la tierra también nos afecta, ¿no? A quienes alquilamos, a la gran mayoría, pero cómo
eso hace que en el cordón hortícola, como siempre decimos, que las mujeres trabajan y viven en el mismo lugar, en la tenencia de la tierra, pierden el trabajo, pierden su vivienda, cómo sigue siendo una deuda, por eso esto de la deuda es con nosotras, ¿no? Cómo sigue siendo una deuda resolver ese problema de raíz que es el acceso a la tierra. El acceso a la tierra, que una mujer pueda tener su tierra para vivir y trabajar a su nombre, es como, bueno, una de las propuestas de algunas organizaciones también, de esto del acceso a la tierra como acceso a otros derechos, ¿no? Como garantizar una vida libre de violencia también. Tiene una relación directa con la violencia porque en el caso de ellas, hoy hablábamos un poco de los requisitos, las políticas públicas, como en el caso de ella no es lo mismo irte de tu casa y perder la vivienda, muchas otras cosas como los vínculos, bueno, todo lo que ya sabemos, huyendo de una situación de violencia, que no es lo mismo en el cordón hortícola, en el sector rural, o quienes, mujeres campesinas, rurales, que trabajan y viven en el mismo lugar, como perder el laburo también te deja en una situación de mucha más vulnerabilidad y con mucha más probabilidades de volver a ese lugar de violencia, ¿no? Cómo eso se va anudando en lo específico. Ellas, como en el libro anterior que hablábamos de, bueno, sacar del closet la deuda, cómo desde una perspectiva feminista nombrar esos endeudamientos, poner visible, ¿no? Todo eso chiquitito que se ve en el territorio, que a la vez hace que todo eso se sostenga, que el vínculo violento se siga sosteniendo, que los terratenientes o los, quienes alquilan la tierra, el negociado inmobiliario, siga sosteniendo eso, y como antes también en la colonización, ¿no? Como bueno, gracias a el motín de los cuerpos de las mujeres, porque básicamente la mujer vuelva a ese lugar porque no le queda otra, porque no tiene acceso a otras políticas que garanticen, ni siquiera refugio, decía Viale, porque ni siquiera en el sector rural hay muy pocos, y si bien está la red, que vos vas, no es que vas a uno de tu lugar, digamos, vos vas al que te toque, esas condiciones son precarias, no están preparadas para albergar, digamos, no son lugares para estar, digamos. Eso sigue haciendo que muchas elijan aún así sostener ese vínculo de violencia antes de pasar por todo ese circuito precario y que todavía no cubre las necesidades de las mujeres, y que uno de los problemas centrales es esto, el acceso a la tierra, digamos, el acceso a la propiedad, a tener cosas a tu nombre, que parece algo así como simbólico, pero es significativo para poder también, no sé, pienso en proyectar un futuro, ahorrar, no endeudarse. Muchas de las mujeres endeudadas trabajan a destajo para poder saldar, para vivir, dicen las autoras. Bueno, hoy en día el endeudamiento es para vivir, para comer, para pagar remedios, para sostener la vida, básicamente, y no hay capacidad de proyección, de ahorrar, de construir un futuro libre de violencia, o un futuro. Entonces, un poco nos parecía que sintetizaba muchas de las cosas y la relación entre las economías populares, lo que sostienen, y también muchos de los procesos organizativos previenen el contraer una deuda. También, bueno, juntarse entre todos para construir, en el libro decían, bueno, en algunos lugares poner el agua, construir comunitariamente esos lugares de vida. Cómo un poco las organizaciones comunitarias siguen cumpliendo un rol fundamental en ese sentido, como salvando muchas veces el caer en el endeudamiento, aunque a veces en momentos de crisis, o como hablábamos antes, de los cambios climáticos, o algún temporal que le destroce toda la producción, igual caen en la deuda. Y eso reproduce también los procesos de explotación, como el trabajo, como decíamos hoy, en condiciones terribles. Creo que lo hablábamos en la clase anterior. Hay lugares donde, nada, creo que ya lo dijimos, pero bueno, las primeras relatos de campo, una de las mujeres contaba como esto de que le pagaban anualmente en una quinta, digamos, le pagaban por año. Ella tenía que trabajar todo el año, y a la hora de cobrar le habían descontado, no sé,
horas de trabajo por haber amamantado a su bebé, digamos, en ese trabajo, como hay ahí una no regulación, digamos, de ese trabajo y una explotación de las mujeres y de las personas y la población que está en más desventaja, y cómo se arma toda esta cadena de reproducir la desigualdad, dicen las autoras, como de seguir reproduciendo no solo la desigualdad en cuestiones de género, sino también en cuestiones de esto, de ser migrante, de no saber a dónde acudir ante esta violación de los derechos, digamos, no tener otra que trabajar todo el día, todo el año para poder vivir. Como todo esto de que parece algo así de las finanzas aterriza en estos territorios, haciendo que esas desigualdades se reproduzcan de manera más cruda, bien específica en lo rural, porque bueno, el libro de Gago Caballero y Federici lo que hace también es contar, bueno, un poco más lo que tiene que ver con esto del no acceso a la tierra y de las relaciones más que se dan en el territorio rural. Como ahí se ve esto más claro de las intersecciones y la reproducción de la desigualdad en estas situaciones más específicas. Sí, por ahí también me parecía importante esta palabra que traía, creo que era Francisco, de medidas estatales, en cuando, o sea, en cómo precisamente son los sectores más vulnerables los que han, ante la pandemia, bueno, se han visto sometidos a trabajos más precarizados. También el hecho, bueno, cuando una vez se sanciona el ASPO, este decreto en el cual, bueno, era como la etapa más restrictiva, que inclusive, bueno, supuestamente se había dicho que a todas las trabajadoras domésticas les tenían que pagar igual, porque a todos y a todas nos tenían que pagar igual por nuestro trabajo, porque lo estábamos haciendo de nuestro hogar, y bueno, obviamente el trabajo doméstico es presencial, pero bueno, supuestamente el empleador o empleadora tenía que pagar o por lo menos un porcentaje de este salario. Bueno, esto no ocurrió en la mayoría de las situaciones y a su vez también se vieron sometidas a situaciones de esclavización y nada, de tener que elegir entre su trabajo o su familia o sí, el miedo que te daba el virus. Que era, bueno, una de las situaciones como más bizarras y más conocida fue la de la actriz Catherine Flock, cuando ella menciona, bueno, menciona el nombre de la chica, se quiso quedar y no se quiso ir con su familia. Y bueno, nada, en realidad vos como empleadora la estabas obligando a que se quedara en ese lugar, en lugar de, bueno, estar a salvo con su familia, vos persona que puede pagarle igualmente, así sea que no esté haciendo su trabajo, ¿no? Y también, bueno, como las autoras hablan ahí de otras economías y otras se vieron, o sea, cómo otras personas se vieron sometidas a tener trabajos más precarizados y más vulnerables y sin regulaciones y sin derechos, para que otros y otras estuviéramos también en nuestra casa trabajando y produciendo para el sistema, ¿no? Y estos otros sectores vulnerables en los cuales, bueno, estos otros trabajos más serviles, bueno, tienen que ver con todo el sistema de repartos a domicilio, el sistema de transporte, como diferentes empleos y bueno, obviamente sin hablar de todo el trabajo en la tierra que se continúa de la misma manera y que inclusive se vio más afectado en el tiempo más restrictivo, ya que, bueno, no podían salir a comprar, bueno, eso que hemos mencionado, no podían salir a comprar sus medicamentos o sus elementos básicos de limpieza, de alimentación, porque, bueno, no podían salir de esa zona rural sin que fueran detenidos por las policías y, bueno, y devueltos. Entonces, como estas economías precarizadas, nada, caen también en estos endeudamientos y caen en estas cargas por parte de las mujeres. Y nada, un poco también trayendo el otro texto de Federici y Gago,
cuando ellas, bueno, mencionan, es un texto que habla mucho sobre las comunidades indígenas y cómo estas comunidades indígenas manejan el ahorro. Y también ahí se ve, bueno, la importancia de la tierra y también la importancia y la protección del territorio, ¿no? Que pasa mucho y bueno, por lo menos acá en Colombia pasa en cuanto a muchas zonas de la selva colombiana, de las montañas, en donde se encontraban actores armados. Más allá de que, bueno, estuvieran esos actores, también era una protección que había hacia el territorio y hacia la no explotación. Una vez se firman los acuerdos de paz y estos actores dejan el territorio, estos territorios empiezan a ser socavados, empiezan a ser despojados, empiezan a talar para la madera, empiezan a buscar recursos naturales que durante muchos años y décadas, porque bueno, el conflicto armado en Colombia lleva 60 años, no habían podido ser explotados y bueno, ahí se ve cómo estas ya si fuesen actores armados o no, bueno, pero cuidaban el territorio, que antes lo hacían también las comunidades campesinas, pero gracias al desplazamiento por el enfrentamiento entre el ejército, los paramilitares, que es otro actor armado ilegal, y las guerrillas, bueno, estos campesinos que eran y comunidades indígenas, quienes eran originariamente los dueños y propietarios, bueno, tuvieron que dejar estos territorios y como estos territorios ahora se han visto socavados por el capital y por esta máquina de explotación de los recursos naturales, ¿no? Sí, ahí está re interesante el texto porque da ejemplos, bueno, un poco fuera de Argentina también, que nosotros veníamos bien situados acá en el cordón de hortícola platense, pero también hila como, bueno, esta movida es global, digamos, por un lado la defensa del territorio, la tierra, el acceso a la tierra, bueno, las reformas agrarias como algo así, sigue siendo la bandera de lucha, digamos, y cómo también estos procesos de seguir colonizando, porque son procesos que continúan, ¿no? De manera global, cómo también verlos de manera global te sitúan en un panorama de esta problemática con varios actores y actrices ahí como en puesta en escena, y también dimensionar un poco la importancia de este problema, que no es solo acá, digamos, que ya lo sabemos, pero bueno, también sirve también para hilar cómo esas luchas se van entrelazando y también las estrategias de organización que hay en lo comunitario, que bueno, las organizaciones también tienen diálogo de manera global, internacional, digamos. Entonces, bueno, ir hilando y ver cómo aportamos también en esos procesos. Ahora se presentó un proyecto de ley de acceso a la tierra que tiene como que sería un avance en ese sentido si se da de esa manera, porque bueno, también es como, resumidas cuentas, como el procrear rural, digamos, que tendrían acceso a la mayoría de las personas que trabajan en la agroecología, digamos, las mujeres que tienen hijos a su cargo, como revertir un poco estas desigualdades y acceder a la tierra, ¿no? Como algo de las organizaciones campesinas, es una bandera de lucha, sigue siendo el acceso a la tierra y la defensa por esos territorios, porque no es lo mismo, bueno, un poco lo que veníamos hablando, cómo el negocio inmobiliario trata a esa tierra, cómo cuida, cómo no cuida, digamos, cómo utiliza sacando su beneficio de esta manera usurera, digamos, depredadora, de tratar a la tierra, y cómo las comunidades originarias tienen, y quienes trabajan la tierra tienen un cuidado con esa tierra, un cuidado y una defensa en la que, bueno, nos vemos beneficiados todos. Así que bueno, un poco hilando todo lo que veníamos trabajando a lo largo del seminario, estas lecturas como traían un panorama así un poco más general, para vincular esto, la deuda, la violencia de género y la importancia del acceso a la tierra, y sobre todo para las mujeres en lo rural, digamos, en las comunidades campesinas, rurales. Bueno, un poco era eso, la síntesis de esta clase.
sí, no sé si tienen algo por decir, creo que unos compañeros, igual vamos a dejar el link de la nube esta de palabras en una de las actividades para que lo completen. Y bueno, no sé si tienen alguna duda, nos habían consultado al principio por el trabajo como final, les dijimos que iba a ser una pequeña producción en donde pudieran relacionar lo visto en el seminario y alguna experiencia, ya sea de proyecto de extensión, de militancia, de prácticas. Pero bueno, no sé si tienen alguna otra duda. A la calculadora del cuidado también se la vamos a dejar en un link. Así sacan sus cuentas también. De sus madres, sus abuelas, sus amigues, Sí. de todos quienes cuidan. También le copio una nota de el proyecto de ley para que un poco vayamos sabiendo cómo está la cosa acá en Argentina también y ir viendo qué se está hablando de esto del acceso a la tierra. Sí, yo pensaba también en toda la defensa que han hecho en Chubut para que no se explote como las mineras y todo esto que ha estado ahí todo el tiempo. Sí. Después en el texto que ya trabajamos de Federici, también trae un poco esto de las luchas a nivel latinoamericano que vienen dándose, los feminismos comunitarios en la defensa de la tierra, para vivir, para trabajar, que también un poco dan el panorama regional y las experiencias, ¿no? Las experiencias positivas, digamos, que lograron algún tipo de avance en Brasil, bueno, en varios países de Latinoamérica, que en ese librito que está libre en internet también se puede ver como también un poco el panorama latinoamericano y el rol que están ocupando los feminismos comunitarios en unir estas luchas, que son de las desigualdades, como poder unir como movimiento político también todas estas luchas en una, que es un bien, como dice Federici, como los comunes, el bien común para, que hay luchas comunes a todos. Por si quieren chusmear, también está ahí en ese libro que ya le habíamos dado para otra clase anterior. ¿Vos copiaste el link de la calculadora, Ale? Sí, pero como ahora se había Ah, en el anterior, ¿no? un chat, claro. Bueno, igual está en la página. A ver. Si tienen alguna otra duda, chicos. ¿Siguen ahí con nosotras? Bueno, Francisco sigue vivo. Está ahí todavía. Ahí Gonzalo dice que está también. Genial. Bueno. Vamos a tratar de hacer un panel en donde puedan participar compañeros productores y productoras y también acá capaz de la zona de acá de Colombia, que puedan participar campesinos y campesinas. Así que nada, después les comentamos. La idea es que sea más o menos el 3 de diciembre y que sea como lo último, último. Última actividad. Sí, sí, sí. Sí, vemos, estamos ahí en la cocina de eso todavía, pero bueno, cuando sepamos les confirmaremos y lo mismo el trabajo, igual no se preocupen porque es algo como para cerrar lo que venimos trabajando, tranquilo, sencillo, es más para, nada, un poco darle un cierre
pero no va a ser nada que implique mucha dificultad, más que nada lo que fuimos charlando acá. Así que tranqui con eso. Ni bien lo cerremos, lo subimos. Le mandamos un mail para que sepan. Ahí Gonzalo pregunta si puede ser, si es individual o puede ser en dupla. El último, la vez anterior, la versión anterior del semi lo hicimos en duplas, ¿no? Sí, Me creo que parece que sí. sí. Sí, o sea, Sí, sí, puede ser estoy individual segura. o sí, o en duplas, no hay problema. Así que, bueno, nos estamos hablando. Voy a pausar esto, si no se me olvida.